Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes donde se encuentren, esperando que estén súper bien de su salud. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes, como ya les había dicho al inicio, a la asignatura de inglés. Y en pantalla ustedes ya van a observar, de hecho ya observan el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Tienen ustedes el material para su tarea correspondiente de esta semana. Estamos en la unidad número 3 gramática, estamos en el tema o el subtema número 3 y en este caso nosotros vamos a ver los pronombres reflexivos en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, escribe en español los siguientes pronombres. Tienen simplemente que traducirlos. Por ejemplo, myself, yourself y himself. ¿Qué significa al español? La siguiente actividad dice, ¿qué indican los pronombres reflexivos? Obviamente ahí tienen ustedes que proporcionar el concepto de qué es lo que hacen, qué indican los pronombres reflexivos. La siguiente dice, escriba 3 pronombres reflexivos, español, inglés. Tienen que escribirlo, cualquiera de ellos. Tienen que escribir 3 pronombres, perdón, 3 pronombres indefinidos, tanto español como en inglés. La siguiente actividad dice, introduce o traduce, perdón, al español los siguientes pronombres. Tenemos anybody, tenemos notbody, tenemos everybody. Ellos simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Traducirlos al español. Y es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente actividad. Recuerden que todas estas actividades son 100% escritas y por ende ustedes tienen que aplicar en la parte superior de su hoja la rotulación. Eso es obligatorio. Tienen que cumplir tal cual se les solicita, tal cual ustedes lo tienen aquí. Cumplen con todos los datos, completan los datos que se les solicita y de forma inmediata a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 3 con el tema pronombres reflexivos correspondientes a la semana 3 de fecha 11 de noviembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 11 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2024. ¿Okay? Tienen un tiempo cómodo todavía para presentar esta actividad, recordándoles una vez más que ustedes solo tienen ya 2 actividades por cada unidad. Eso quiere decir que ustedes tienen 2 tareitas por cada unidad. No obstante, el material de apoyo y las clases seguirán siendo 4. Por ende, ustedes tienen que revisar tanto material de apoyo como clases para que puedan desarrollar el test que se viene al final de esta unidad. Así es que, por favor, sigan cumpliendo o con responsabilidad todas las actividades que se les va o que se les va habilitando periódicamente en su plataforma, en su aula virtual. Ustedes tienen la obligación, la responsabilidad más que obligación de ir revisando cada una de las asignaturas que obviamente se les va habilitando para que ustedes sigan cumpliendo. Una vez que se les ha informado, una vez que ustedes ya saben cómo tienen que presentar sus actividades, su tarea para correspondientes a esta semana, vamos a iniciar con el contenido del material de apoyo y justamente vamos a iniciar hablando sobre los pronombres reflexivos en inglés, cuáles son, qué función tienen y vamos a ver cuál es la actividad principal de los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos en inglés se utilizan cuando la acción recae sobre el mismo sujeto que la ejecuta. Esa es la parte medular prácticamente de qué es lo que hace un pronombre reflexivo. Entonces, un pronombre reflexivo se utiliza cuando la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Es decir, el sujeto es también el objeto directo dentro de la acción. Dentro de la siguiente estructura, dentro del siguiente cuadro, nosotros vamos a ver los pronombres reflexivos, la traducción al español, un ejemplo y la traducción. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos dentro de los pronombres reflexivos, tenemos el primero myself, el segundo yourself, el siguiente himself, que es para él, herself es para ella, itself es para esto, eso, aquello, para las cosas o animales o sustantivos incontables, ourself, la primera persona del plural,
y themselves para la tercera persona del plural. Entonces aquí nosotros tenemos los pronombres reflexivos. En esta función myself se traduce al español como a mí mismo. Dentro de un ejemplo, por ejemplo, podemos indicar I told myself that hundreds of times. Me lo he repetido cientos de veces, dice. Hundreds of time. Entonces aquí, si nosotros vemos este myself, ¿qué es lo que dice? ¿Quién se ha repetido lo mismo, la misma frase? La misma persona que está emitiendo, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente con myself, el sujeto mismo recibe la acción. En este caso, myself corresponde a la primera persona, porque estoy hablando de mí mismo. Dice, me lo he repetido cientos de veces. I told myself that hundreds of time. Entonces, me lo he repetido miles de veces, entonces, o cientos de veces. Entonces, yo mismo estoy recibiendo la acción de mí mismo. La siguiente, yourself, se traduce a ti mismo. Por ejemplo, take care of yourself. Cuídate. Cuídate. Cuando ustedes se despiden, dicen cuídate. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, en este caso, le está transmitiendo la acción, ¿no es cierto? Take care of yourself. Yourself a ti mismo. Tenemos himself, a él mismo, obviamente para el hombre. He sees himself as an important artist. Él se ve a sí mismo como un artista importante. ¿Quién se ve a sí mismo? Él. Entonces, él mismo se recibe la acción, se auto ejecuta en él mismo la acción. Herself es para ella, se traduce a ella misma. Por ejemplo, she excused herself and went to her room. Ella se disculpó y se fue a su recámara o a su habitación. She excused herself and went to her room. Ella se disculpó y se fue a su habitación. Se disculpó ya por algo que hizo y obviamente la acción recibe ella misma. Itself se traduce como a sí mismo. It works by itself, por ejemplo. Eso funciona por sí solo. Obviamente algo que estamos diciendo, algo que sea una computadora, un celular, alguna cosa, algún objeto, algo que funcione por sí mismo. Eso funciona por sí mismo. It works by itself. A sí mismo. La siguiente, ourselves, a nosotros mismos. Por ejemplo, we can defend ourselves. Nosotras podemos defendernos a nosotras mismas. Entonces, ellas mismas reciben la acción de qué es lo que pueden hacer. Y por último, themselves, a ellos mismos, they honored themselves in that ceremony. Ellos se homenajearon a sí mismos en la ceremonia. ¿Quiénes se homenajearon? Ellos mismos. ¿Quiénes recibieron la acción? Ellos mismos hicieron. Entonces, ahí se cumple todas las estructuras, el concepto en cuanto a los pronombres reflexivos en función de qué dice que se utilizan cuando la acción recae sobre el mismo sujeto que la ejecuta o que realiza la acción. Es una de las características fundamentales. ¿Cómo se usan los pronombres reflexivos en inglés? Podemos identificar 3 casos donde el relative pronouns es usado. Los comentamos a continuación junto con las diferencias entre el español y en inglés. En primera instancia, sujeto y objeto es la misma persona. El primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es sujeto y objeto de la acción. En este caso se traducen como me, te, se, nos, os. Eso es la traducción al español. Por ejemplo, vamos a ver oraciones. Tenemos he cut himself with the knife. Se cortó con el cuchillo, dice. ¿Quién recibió la acción? Él. ¿Quién se cortó? Él. ¿Recibió la acción? Él mismo. Mark shaves himself after taking a shower. Mark se afeita después de tomar una ducha. Pues, ¿quién se afeita? Él mismo. Él mismo ejecuta la acción, él mismo recibe la acción. En cuanto con la preposición by, en inglés los pronombres reflexivos acompañados de la preposición by se usan para expresar que el sujeto está realizando la acción por su propia cuenta. Por ejemplo, I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. I am living by myself. Entonces aquí tenemos la preposición by antes de el pronombre reflexivo. Primero la preposición by y posterior el pronombre reflexivo. En este caso, myself. Entonces dice, I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. La siguiente dice, she is used to traveling by myself. Tiene la misma ubicación.
viene by, la preposición by va en primer lugar, siempre va a ir antes de un pronombre reflexivo. En este caso, el pronombre reflexivo corresponde a herself. She is used to travel herself. Está acostumbrado a viajar por su cuenta. Entonces ahí tenemos otra característica más en cuanto al uso de cómo se usan los pronombres reflexivos. Los pronombres enfáticos en inglés, vamos a ver cuáles son los pronombres enfáticos. Estos pronombres enfáticos son los pronombres reflexivos que usamos para destacar que ha sido el mismo sujeto el que ha realizado la acción. Se puede traducir como el mismo que sigue a un sujeto. Por ejemplo, I spoke to the shop assistant myself. Yo mismo hablé con la dependiente, dice. I spoke. Entonces, en este caso dice yo mismo. The workers did not come to see, so he had to do it herself. Los trabajadores no vinieron así que ella mismo tuvo que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces, siempre, incluso en español, hemos utilizado este tipo de acciones. Cuando decimos, justamente en este caso de de este último ejemplo, en algún dependiente, algún trabajador dice, no vino el empleado. Así es que la dueña mismo tuvo que hacer el aseo, por ejemplo. Entonces ahí se aplica, dice, los trabajadores no vinieron, así que ella mismo tuvo que hacerlo. Entonces, quién está recibiendo la acción y quién está haciendo la misma acción? La misma persona. Entonces, en este caso, el sujeto, obviamente, como lo determina la estructura, el sujeto es el sujeto y el objeto de la acción. Entonces, él mismo, obviamente, está desarrollando todo este tipo de acciones. Vamos a ver, la siguiente dice, I have done it all myself. Lo he hecho todo yo mismo. Muchas veces cuando cocinan, cuando hacen alguna actividad, dicen, está muy sabroso. Y dice, lo he hecho yo mismo. Entonces, ahí obviamente se utiliza este myself dentro de los pronombres personales. I have done it all myself. Lo he hecho yo mismo. En cuanto a los verbos ingleses que se usan con los pronombres reflexivos, añadimos algunos de los verbos que con más frecuencia verás acompañados a un pronombre reflexivo. Y dentro de ellos vamos a ver los verbos reflexivos en inglés. Por ejemplo, blame, que se traduce como culpar, brace, como prepararse, cut, cortarse, do, hacer, dress, vestirse, help oneself, servirse la comida, bebida que se quiera, servirse uno mismo. Hurt, dañar, lastimar. Introduce, presentarse. Look, mirar. Prepare, preparar. Shape, afeitarse. Teach, enseñar. Tee, atar. Try, oneself, premiarse a uno mismo. Watch, lavar. Esos son los verbos con los cuales nosotros podemos cumplir, los verbos que se usan con cada uno de los pronombres reflexivos. En cuanto a los pronombres indefinidos, este tipo de pronombres sirven para ocupar el lugar y función del sustantivo sin referirse a un sujeto en particular, sino en una entidad. Los pronombres indefinidos son los siguientes. Cuando hablamos de pronombres indefinidos, son los que no definen, divagan, pero determinan de una forma vaga. Esos son los pronombres indefinidos. Por ejemplo, tenemos los pronombres indefinidos. Tenemos el primero que es some, el tercero es el segundo, perdón, es any, tenemos no, tenemos every. Esos son los pronombres, en este caso, indefinidos. Some, al unirse con body, permítanme un segundito. Como les había dicho, some, como pronombre indefinido, al unirse con body, da origen a somebody, que significa alguien. Con anybody, significa cualquiera. Cualquiera de ustedes puede hacer la tarea. Estoy divagando, no estoy definiendo. Not body, nadie. Nadie llegó al paseo. ¿De nadie de qué? No estamos determinando. Everybody. Todos están invitados. Se los hace de forma general. Entonces ahí tenemos los pronombres definidos con body, tanto como somebody, anybody, not body, everybody. Ahora los mismos, some con one, con la siguiente estructura, some con one,
al unirse dan origen a somión, que es alguien. ¿Alguien de ustedes tiene la hora? Estoy divagando. Any, John. Cualquiera puede venir a mi fiesta. Estoy divagando. No, no one, nada. Nada, podríamos poner una oración con nada. Nada de la tarea fue realizada. No estamos definiendo. Every, con one, every John, todos. Vuelve a determinar todos. Vamos al siguiente, la siguiente estructura que es thing. Something, algo. Algo debió haber llegado o algo debió haber sobrado, por ejemplo. Con anything, cualquier cosa menos ir a tu fiesta, por ejemplo. No, tenemos nothing, es nada. Tenemos everything, todo. Igual sigue siendo todo. Con where, somewhere, en algún lugar. Con anywhere, cualquier lugar. Con no, not where, en ningún lugar. Con everywhere, en todos lados. Y ese everywhere siempre lo hemos utilizado. Vamos con time. Utilizamos sometime, alguna vez. Con anytime, en cualquier tiempo. No, no aplica. Y con every tampoco aplica. Vamos con who. Some who, de alguna forma. Con any who, de cualquier forma. Para no y para every tampoco aplica. Estos son los pronombres indefinidos, como su nombre lo indica. No definen, no determinan, más bien divagan el momento de determinar a la ejecución de una acción. Y como los había dicho, el concepto dice este tipo de pronombres sirven para ocupar el lugar y función del sustantivo sin referirse a un sujeto en particular. Dicho de términos generales, divaga el momento de determinar una acción, si no, obviamente va directamente a una entidad. Y aquí nosotros hemos podido ver, tenemos some, any, no y every. Y cada uno se va fusionando con body, con one, con thing, con where, con time y con who. Y obviamente determinan cada una de las estructuras en función de tiempo, en función de sujetos, pero de una forma divagante. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Somebody has to clean this. Alguien tiene que limpiar esto. No estoy diciendo tú tienes que limpiar. Yo simplemente digo alguien tiene que limpiar. No sé quién. Al que le guste, el que tenga voluntad. Pero alguien tiene que limpiar. Somebody has to clean this. La siguiente, I won't, es una oración negativa. I won't tell any John your secret. No le voy a decir a nadie tu secreto. No estoy determinando a esta persona no le voy a decir, o a aquella no le voy a decir, sino dice no le voy a decir a nadie tu secreto. There is tonight for you to the hair. No tienes nada que hacer aquí. No tienes nada que hacer aquí. No hay ninguna acción. I see your face everywhere. Veo tu rostro en todos lados. Incluso esta oración nosotros mucho lo utilizamos en español y ustedes ya pueden decirlo en inglés. I see your face everywhere. Veo tu rostro en todos lados. En cuanto a los pronombres recíprocos, este tipo de pronombre se utiliza para señalar que una acción se corresponde entre el sujeto y quien la recibe. Es decir, el verbo actúa en viceversa, tanto para el sujeto como para realizarla, como para quien está dirigido. En inglés solo tenemos dos pronombres recíprocos. Tenemos each other y one other. Each other se usa para hablar de dos personas. Por ejemplo, his son take care of each other. Sus hijos se cuidan unos a otros. Cuando la acción es recíproca, uno a uno. Entonces se usa para hablar de dos personas, each other. Entonces, en cambio, non-other se usa para hablar de tres o más personas. Por ejemplo, my friends gave one other Christmas present. Mis amigos se dieron regalos de Navidad entre sí. Obviamente el número de personas es superior a dos. Tiene que ser de tres en adelante para utilizar one other. Mientras que con each other solamente tiene un número limitado. Solo pueden ser dos personas. Es la característica fundamental en cuanto a estas dos últimas estructuras que son los pronombres recíprocos. Como su nombre lo indica, cuando hablamos en nuestro término, recuérdense, cuando hablamos de reciprocidad, ¿qué significa ser recíproco? Yo tengo que responder
a una actividad que me dio otra persona. Por ejemplo, la amistad. Y yo soy recíproco con la secretaria, por ejemplo, porque ella me muestra una amistad sincera. O yo tengo que ser recíproco con ustedes porque, en función de respeto, porque ustedes muestran respeto. Entonces hay que ser recíproco, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que determinan los pronombres recíprocos igual en inglés. Y recuerden que son solo dos, son each other y son one other. Con each other tenemos un número determinado de personas los cuales pueden inferir. Pueden ser, de hecho son solo dos, mientras que con one other obviamente son de tres en adelante. Entonces, eso son las características fundamentales en cuanto a la utilización de los pronombres recíprocos. Aquí hemos ido viendo un poco de pronombres recíprocos, los pronombres indefinidos y obviamente también verbos reflexivos y los pronombres reflexivos, cómo se los va utilizando. Y en función de estos pronombres reflexivos, vamos a ver un poco más a continuación cómo se los utiliza ya en esta segunda y última parte del desarrollo de nuestra clase. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo. Vamos a ver, permítanme solo un segundito. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente esta parte, que son los pronombres reflexivos, perdón, en inglés. ¿Qué son los pronombres reflexivos en inglés? ¿Qué son los pronombres, los reflexive pronouns o pronombres reflexivos? Observa, vamos a ver a continuación cuáles son las características fundamentales. Puedes pensar que los pronombres reflexivos como un espejo de los pronombres personales, ya que nos permite referirnos de vuelta a un sujeto en sí. Es la característica fundamental. Entonces, cada uno prácticamente, vuelvo y repito, cada una de las clasificaciones de los pronombres que vayamos viendo, su base principal son los pronombres en función de sujeto. Eso quiere decir I, you, he, she, it, we, you, they, cada una de sus traducciones, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, siempre van a tener una correlación con cada una de las clasificaciones de los pronombres que vamos a ir viendo, en este caso de los reflexive pronouns o pronombres reflexivos. Aquí tenemos los subjects y pronouns. Por ejemplo, tenemos I, you, he, she, it, we, you para el plural y they. Y cada uno tiene una correlación con el reflexive pronoun, que son, por ejemplo, para I, por ejemplo, myself. Myself se traduce como me, mi o yo mismo. Ese myself. You, que obviamente al español suena como, se traduce como tú. En este caso, el pronombre reflexivo es yourself, que significa te, tú mismo o ti mismo. He, que es para él, es himself y se traduce como sé, el mismo o sí mismo. She para ella, herself, sé, ella misma o sí. Para it, que obviamente es solamente para cosas, animales o sustantivos incontables, en los pronombres reflexivos es itself, que se traduce como sé o a sí mismo. We, que es de nosotros, en los pronombres reflexivos corresponde a ourselves. Se traduce como nos o nosotros mismos. You del plural, ustedes, por ejemplo, yourselves, que obviamente se traduce como ustedes mismos. Y they de ellos, themselves, que se traduce como sí mismos o ellos mismos. Aquí nosotros tenemos los reflexive pronouns, como obviamente tienen una correlación con los pronombres personales en función de sujeto. Myself, en este caso los pronombres reflexivos, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves y themselves. Esos son los pronombres reflexivos que existen en inglés. En cuanto al uso de los pronombres reflexivos en inglés, vamos a ir viendo una vez más. Utilizamos los pronombres reflexivos en diferentes casos. Primero, para indicar que el sujeto y el objeto de la oración, es decir, sobre quién recae la acción que se está realizando, es la misma persona. Por ejemplo, I heard myself cutting the tomatoes for the salad. Dice, me herí, obviamente a mí mismo. Me herí, eso queda sobreentendido, cortando el tomate para la ensalada. ¿Quién recibió la acción? ¿Quién ejecutó? ¿Quién realizó la acción? La misma persona. She wrote a letter to herself to not forget the value. Ella escribió una carta para no olvidar su valor. ¿A quién se escribió? A ella misma. Eso significa o se traduce este herself.
obviamente es hacia ella misma. Otra de las reglas gramaticales que nos permite identificar el uso de los pronombres reflexivos es para hacer énfasis en quién realizó la acción. We went ourselves to apology to her. Fuimos nosotros mismos a disculparnos con ella. Entonces, ellos mismos realizaron la acción, ellos mismos recibieron la acción. La siguiente, we don't, you call yourself. ¿Por qué nos llamas tú mismo? Y muchas veces nosotros decimos, cuando una persona dice, llámale por teléfono, y cuando uno ya medio como que se enoja, le dice, ¿y por qué no le llamas tú mismo? ¿Por qué no te disculpas? ¿O por qué no le llamas tú mismo? Entonces, en este caso, está ejecutando o va a ejecutar ella misma la acción. La tercera estructura dice, añadiendo la preposición by, indicamos que la acción se realizó sin ayuda. Por ejemplo, he made the dinner by myself. Él mismo hizo la cena. Entonces, hay muchas veces de una forma coloquial, nosotros decimos, la comida está deliciosa. Dice, él mismo hizo la cena. Entonces, ahí estamos utilizando el pronombre reflexivo con la preposición by. Ya habíamos visto que by como preposición siempre va primero y luego el pronombre reflexivo. La siguiente de children prepared the party by themselves. Los niños prepararon la fiesta ellos mismos. La preposición by primero y el pronombre reflexivo en segunda posición. Entonces ahí tenemos by themselves. Entonces son las características en cuanto al uso de los pronombres reflexivos. Vamos a ver un poquito más y en esta última parte, uso del me, mine, myself y my. Estos pronombres suelen confundirse debido a la similitud en que están suscritos. Sin embargo, cada uno tiene una función específica y una clasificación acorde a sus usos. Vamos a ver. Por ejemplo, me, mi. Este pronombre es reflexivo, empléalo cuando desees indicar que eres el objeto directo de la acción narrada en una oración. Por ejemplo, did you send me the document? ¿Me enviaste el documento? Es una pregunta, es una question. Did you send me the document? ¿Me enviaste el documento? O también, if you have any trouble, don't call Alice, call me. Y obviamente tenemos este me hasta el final. Dice igual, es una frase exclamativa. Si tienes algún problema, no llames a Liz, llámame a mí. Entonces ahí estamos indicando, obviamente, con el uso del me y del mi. Esos son partes importantes. Ahora bien, ya que en muchas ocasiones se suele confundir el uso de este pronombre con el pronombre personal I, la primera persona, pues vamos a ver las características en esta segunda etapa. Por ejemplo, myself, me o yo mismo. Usa este pronombre también reflexivo cuando sea el objeto directo de tu propia acción. Ya habíamos visto, este myself determina que yo mismo, por ejemplo, yo mismo manejé mi auto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo mismo estoy haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. I want to find myself in your eyes. Quiero encontrarme con tus ojos. Entonces, ahí estamos indicando. La siguiente dice, I've never needed any help. I always made things, I'll be myself. Nunca he necesitado ayuda alguna, siempre he hecho las cosas por mí misma. Entonces ahí está indicando, prácticamente es una frase en cuanto a la determinación de la autoeficiencia personal. Y por último tenemos mine, que se traduce como mío o mía. Pueden emplearse este pronombre posesivo siempre que indiques que algo te pertenece. For example, can you see those cows? They are mine. Puede ver todas esas vacas, son todas mías. La siguiente dice, that last place of cake is mine. Ese último trozo de pastel es mío. Entonces ya saben cómo ustedes igual utilizar también mine como pronombre posesivo también, cómo se lo determina. Esas son las características fundamentales en cuanto a los pronombres reflexivos que nosotros hemos podido observar, que hemos podido desarrollar en la presente clase. Son indispensables, obviamente, cuando nosotros queremos indicar alguna acción que una persona mismo hace, que yo mismo hago, que tú mismo haces, que él mismo hace, que ella mismo hace, en función del objeto que esto mismo hace, que nosotros hacemos, que ustedes hacen y que ellos hacen, siempre en concordancia con los pronombres en función de objeto. I, you, he, she, it, we, you y they.
siempre vamos a estar siempre en concordancia con toda la clasificación de los pronombres personales o la clasificación de los pronombres en general. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido y participado con ustedes del desarrollo de esta clase sincrónica. Cualquier inquietud, cualquier novedad, ya saben, pueden comunicarse siempre y cuando que exista energía eléctrica para poderles contestar. Señores y señores, un fuerte abrazo. Me despido de todos ustedes. Tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de la tarea, de esta segunda tarea de esta unidad y obviamente de toda la explicación respectiva del material de apoyo. Señoras y señores, un fuerte abrazo, que pasen súper bien y nos vemos hasta la siguiente clase.